Bien, vamos entonces con la segunda parte de esta sesión. Hemos visto entonces los tres grandes componentes de la crisis ambiental: cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación. Ahora vamos a adentrarnos en las distintas estrategias que tenemos nosotros a nivel global y dentro de nuestras estrategias a nivel nacional de desarrollo rural para atender a estas crisis ambientales. La primera. Entonces, vamos a referirnos a uno de los modelos muy importantes para el desarrollo rural, que son las áreas protegidas, que son básicamente la definición de una decisión de atención particular, especial, muy diferente de unas áreas con condiciones ecosistémicas, ambientales y naturales particulares. eh, que básicamente han sido en la tradición histórica de los seres humanos desde la prehistoria como parte de la naturaleza misma, inclusive con una serie de connotaciones que considera la naturaleza como sagrada, los ecosistemas como intangibles que no deberían de ser alterados y deberíamos de respetar en ese tema mismo de sacralidad, eh, y que correspondió a toda la historia, digamos, de la humanidad, donde tenía realmente una capacidad de intervenir o alterar los ciclos naturales bastante limitada. En las épocas modernas, donde ya hemos logrado hacer intervenciones y comienza la preocupación por la naturaleza y la preocupación por las alteraciones al medio ambiente y a las condiciones ecosistémicas y los servicios, sobre todo ecosistémicos, aparecen las preocupaciones. Se dice que el primer parque natural definido fue el Parque Nacional de Yellowstone en Estados Unidos en el año 1872, donde se establece un área o que se definió y un área que no tenía permitido modificaciones y usos significativos y se le da una función muy particular. Pero luego estas estrategias se extienden y se vuelven estrategias globales que realmente han conducido a que cada vez más el concepto de áreas protegidas sea introducido a través de parques naturales o reservas naturales o otras categorías de áreas protegidas en muchos países se han incorporado. Y se da un marco institucional internacional con un sentido de la importancia global de estos ecosistemas especiales, con la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, que es uno de los organismos internacionales que ha logrado acuerdos significativos a través de la Convención de Diversidad Biológica, que es una de las grandes convenciones, para atender esta necesidad de proteger los ecosistemas especiales. En este momento ya hay una meta concertada por los países que plantean la posibilidad o la necesidad de llegar a un 30% de los ecosistemas del mundo en condición de ecosistemas protegidos. Esta es entonces una de las medidas que se toma. Y estas áreas protegidas tienen, digamos, un carácter particular. Primero que todo, tiene una designación legal, o sea, es una norma que establece las áreas protegidas. O sea, no es solamente una voluntad, sino es una estructura que establece unos objetivos básicos de conservación de los ecosistemas y garantía de que esos servicios ecosistémicos se mantengan, se reproduzcan, se generen, se, con- se conserven. Tiene una característica importante y es una discusión que es muy significativa y va a ser muy significativa para el desarrollo rural. Y es el planteamiento extremo que diría de que las áreas protegidas deben ser áreas sin población, donde no haya ninguna intervención humana. Esto es cierto en algunos casos muy particulares, pero en general las áreas protegidas tienen intervención humana, tienen presencia humana y resulta no solamente inviable, sino que en muchos casos indeseable el pensar en que hay que sacar a esta población de las áreas estratégicas protegidas. Esto significa un concepto de gestión activa, es decir, que la población misma que reside en esas áreas protegidas
tiene la posibilidad de garantizar esa protección. En el caso, en un caso como ejemplo, el caso de Colombia, serían asignadas las áreas más sensibles, áreas naturales, en condición y calidad de reservas territoriales étnicas de las comunidades aborígenes indígenas colombianas. Para tener una idea, la población indígena aborigen colombiana es cerca del 2,5% de la población total colombiana, pero tienen el 23% del territorio nacional en modalidades de reservas o entidades territoriales étnicas cuya función fundamental es que estas comunidades garanticen la conservación y protección de esos ecosistemas estratégicos. Estas áreas protegidas tienen una tarea de zonificación, es decir, de identificación y delimitación de esos recursos de los ecosistemas, de esas funcionalidades, estableciendo con claridad cuáles son las zonas de reserva. Esto es un proceso de enormes dificultades en el desarrollo rural, porque sustraer del uso y aprovechamiento económico ciertas áreas, particularmente áreas ricas en biodiversidad, ricas en agua, ricas en naturaleza, pues obviamente tiene intereses contrarios de quienes quieren aprovechar, incorporar y explotar esos recursos. Entonces, esa zonificación es un tema que tiene una importancia fundamental, que tiene la necesidad de contar con modelos tanto jurídicos como administrativos y de concertación social para entender el valor de esos recursos y de esa protección. El uso normalmente que se le da a estas áreas protegidas, los usos permitidos son en general educación, investigación, turismo, que básicamente es un turismo ecológico que busca generar conciencia sobre la necesidad y responsabilidad que tenemos para proteger esta riqueza natural, esta riqueza ambiental. El régimen que cobija a estas áreas protegidas tiene una legislación, o sea, en nuestros países se han traducido estos compromisos internacionales en leyes que establecen las normas que van a cobijar la creación, gestión y financiamiento de estas áreas protegidas. Están contenidos dentro de los grandes acuerdos internacionales, particularmente los que tienen que ver con la Convención de Diversidad Biológica, y que eh, eh, establece unos criterios, unas normas, unos principios reguladores de las áreas protegidas que cada vez tienen una connotación global más significativa, más importante. La entidad responsable, la entidad más cerca de estos procesos que, eh, el organismo, la UNCN, ha establecido unas categorías para estas áreas. Estas categorías tienen que ver mucho con la naturaleza misma de los ecosistemas que se protegen. Entonces hay desde áreas de protección estrictas, es decir, aquellas áreas de protección donde definitivamente no se permite absolutamente ningún tipo de intervención por la fragilidad de estos ecosistemas, por la importancia estratégica global o nacional o regional o local que tengan estos ecosistemas, que hacen que definitivamente tengan que ser eh, manejados con la máxima restricción. Puede también incorporarse ciertos ecosistemas que por sus condiciones de degradación deban ser tratados en forma especial. Están los parques nacionales, que son, digamos, como la categoría formal más clara que se tiene en nuestros países para estas áreas protegidas. Esos parques tienen unas posibilidades de intervención mayores, que aun cuando están basados en el tema de protección total, donde se restringen muchos usos que puedan generar modificaciones o alteraciones. Solo se aceptan usos que garanticen que están dentro de la capacidad de recuperación de los ecosistemas y de sus servicios ecosistémicos en cualquier momento. Están los monumentos nacionales o santuarios que son más especializados y más específicos para proteger ciertos nichos o ciertas especies en particular o un sitio
específico, como los tepuyes en el Amazonas o como ciertos humedales, los páramos o un ave o una especie de planta o una especie animal que se quiera proteger específicamente. Están las áreas de manejo o hábitats especiales, que son ecosistemas que sí pueden ser trabajados, intervenidos y aprovechados sosteniblemente, pero que requieren ciertas condiciones que restringen el uso y establecen unas modalidades de intervención muy particulares y específicas. Allí hay una intervención activa porque normalmente sí se hace aprovechamiento o se manejan especies, se manejan sistemas de producción, pero dentro de un marco restrictivo en el sentido de la implementación. Luego están los paisajes a los cuales se les condicionan distintos tipos de paisajes terrestres, marinos, acuáticos, especies de paisajes atados a ciertas especies vivas que determinan, dadas las condiciones de gestión, particularmente está muy ligado esto a ecología del paisaje y a la visión de estos mecanismos de garantía de la integridad de los paisajes. Y finalmente, hay áreas protegidas de recursos naturales manejados que permiten una explotación, pero una explotación adecuada, digamos, con garantías de su utilización. Particularmente tiene que ver con algunos de los modelos que vamos a ver más adelante que ofrecen o favorecen un conjunto em, de medidas o prácticas productivas eh, que son totalmente ambientalmente amigables. Eh, en términos más amplios, el manejo de la naturaleza y manejo del medio ambiente tiene como cuatro grandes áreas de objetivos y asociados a esos objetivos de prácticas que buscan resultados específicos particulares. Están los de conservación, restauración, preservación y regeneración. Em, en el caso de la conservación, básicamente las prácticas, el objetivo es la utilización de los recursos naturales para asegurar que en el largo plazo mantienen sus condiciones de reproducción, es decir, que no va a haber agotamiento. Esta tiene una característica y es que es gestión activa, o sea, para conservar los ecosistemas y que todas las actividades que se hagan buscan mejorar la biodiversidad y la salud ecológica, es decir, los sistemas de mantenimiento de las funciones que se traducen en servicios ecosistémicos. Los casos de las áreas protegidas son un caso muy claro de eso, el manejo forestal sostenible o la pesca regulada. La preservación busca mantener áreas y ecosistemas o especies en el estado actual, es decir, tratar de que no haya modificación, o sea, de que no haya de que la intervención humana y el uso de los recursos se maneje dentro de un enfoque eh, de proteger la naturaleza por las intervenciones y evitar los daños. Básicamente se trata ya no solo de la conservación como tal de los elementos del ecosistema, sino de mantener las funcionalidades, proteger las funcionalidades de esos ecosistemas. En la restauración, lo que se busca es un manejo o una intervención de carácter artificial para recomponer o reconstruir ecosistemas. El clásico más claro de esto es la reforestación, que es la incorporación de árboles en las zonas donde se perdió cobertura forestal. Esa restauración
tiene también que ver con recuperar cauces, recuperar humedales, recuperar suelo que haya sido erosionado o haya sido degradado, etcétera. Y la regeneración es prácticamente el sentido del abandono, el sentido de permitir que la naturaleza se recupere por sí misma, que es una de las condiciones de la naturaleza. Sobre todo en las áreas que son ricas en biodiversidad, la capacidad de recuperación de la naturaleza es altísima. O sea, reconstruir un bosque, reconstruir un ecosistema, es parte normal de la naturaleza. En términos específicos de nuestro mundo rural y de nuestros sistemas de producción rural, hay distintas prácticas de reconversión, es decir, de pasar de los modelos insostenibles que tenemos ahora a modelos de mayor sostenibilidad, de los cuales quiero mencionar cuatro. La agroecología, que es una de las corrientes más importantes en el mundo moderno, sobre todo aplicado a las economías campesinas y economías comunitarias y familiares, que son economías que por naturaleza funcionan dentro de un modelo de agricultura de bajo consumo de insumos químicos y con manejos y prácticas tradicionales que son muy amigables con el entorno, pero que se plantea como agroecología como una estrategia que tenga la posibilidad de garantizar medios de vida, garantizar productividad, garantizar crecimiento y una producción adecuada. Tiene como beneficios que no solo tiene impactos bajos, sino que conserva, protege y enriquece los ecosistemas y sus servicios ecosistémicos. El segundo que quiero mencionar es los sistemas silvopastoriles, que atiende a uno de los problemas fundamentales de la producción rural y es la explotación ganadera pecuaria, particularmente la vacuna, aun cuando no solo la vacuna. Y es porque tiene grandes impactos ambientales, particularmente la extensiva, la producción extensiva, con compactación de suelo, los temas de metano, consumo de agua, gestión y manejo de los em, excretas animales, etcétera, que tiene en los modelos combinados, ya no este modelo de que se deforesta, se hacen praderas y en esas praderas se maneja en forma extensiva el ganado, sino una combinación, o sea, una producción mixta de producción forestal con producción pastoril. Y esta combinación beneficia tanto a la producción ganadera como la producción de otras opciones, como es en este caso la forestería, no solo maderable, sino la no maderable, que enriquece el suelo, enriquece los nutrientes, mejora el circuito energético dentro del sistema realmente de mucha mayor eficiencia. Esta es una reconversión que se está empujando en muchos de nuestros países y que está generando cambios culturales significativos. Y el último que quiero mencionar es la bioeconomía. La bioeconomía es el uso económico de la biomasa en toda su expresión, no solamente la producción de alimentos o la producción de fibra, sino producción de otros derivados secundarios que están dentro de esa biomasa. Básicamente la bioeconomía es un sector que combina la riqueza de biodiversidad, o sea, la riqueza natural, de especies naturales, de productos naturales, y la tecnología y el conocimiento, que significa conocer esa biodiversidad, pero adicionalmente generar modelos tecnológicos de aprovechamiento. Ahí entonces ya no solamente es un tema alimentario, sino que la industria química, la industria farmacéutica, la industria cosmética, materiales de construcción, etcétera, el tema energético, tiene un enorme potencial de ser, de absorber insumos que provienen de la bioeconomía. Esa bioeconomía permite un uso más cuidadoso, menos depredador, más focalizado
pero con altos valores agregados que garantizan medios de vida, garantiza crecimiento económico, pero garantiza al mismo tiempo conservación, protección o restauración de los ecosistemas. Detrás de todo esto hay un concepto que es el concepto de desarrollo sostenible y es el concepto que orienta al el medio ambiente hacia el desarrollo rural por la vía del desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible es el reconocimiento de la lógica de sistemas complejos que tiene la naturaleza, el ser humano y sus desarrollos institucionales, económicos, sociales y culturales dentro de una estructura de interdependencia en sistemas complejos, donde se impone el principio de la equidad intergeneracional que plantea que el desarrollo debe garantizar la posibilidad de suplir nuestras necesidades de hoy sin comprometer la posibilidad de que las generaciones futuras puedan suplir sus propias necesidades. Este sentido tiene de equidad y solidaridad intergeneracional. Es un principio básico del desarrollo sostenible. Pero luego se incorpora esta visión holística, compleja, sistémica, de entender el desarrollo sostenible como la simultaneidad de objetivos de la sociedad, de poder generar riqueza para generar bienestar, para generar confort, para generar una sociedad más, digamos, con sentido de progreso, cualquiera que sea la imagen de progreso que se tenga, pero al mismo tiempo que esa riqueza que se genera sea una riqueza que se distribuye equitativa y justamente entre toda la sociedad, pero que al mismo tiempo se garantice la sostenibilidad ambiental. Riqueza, equidad y sostenibilidad simultáneamente en un modelo holístico integral, que eso significa la definición de desarrollo sostenible. El modelo actual de alto consumo, el modelo actual depredador que tenemos en el mundo, no garantiza esas tres cosas. Por eso el desarrollo sostenible es una vía y un concepto alternativo y paradigmático al desarrollo de hoy. Esa visión de desarrollo sostenible requiere una movilización conjunta de la sociedad, o sea, requiere participación, requiere conciencia, requiere evolución en ese sentido. Este concepto de evolución, esta evolución del concepto de desarrollo sostenible se viene dando en tiempos recientes, realmente es algo que no tiene más de 50, 60 años, su evolución como concepto. El informe Bhutan del año 87 que plantea un documento importantísimo que era nuestro futuro común, donde hace un planteamiento, incorpora este planteamiento de desarrollo sostenible, lo desarrolla, que luego se consolida en la cumbre de la Tierra que tiene lugar en el año 92 en Río de Janeiro, donde surge la Agenda 21, que es la Agenda de Desarrollo Sostenible, pero surgen también las tres grandes convenciones ambientales, la Convención de Cambio Climático, la Convención de Biodiversidad y la Convención de Desertificación, que son tres grandes pilares de la gestión ambiental y de los compromisos y la evolución tanto técnica investigativa como política de atender las necesidades de la naturaleza, del medio ambiente y su triple crisis con medidas efectivas. Luego vienen los objetivos de desarrollo del milenio, que fueron en el año 2000, y 15 años después, los objetivos de desarrollo sostenible en la Agenda 2030, que establece unas metas muy concretas en términos de los tres grandes objetivos: creación de riqueza, equidad distributiva y sostenibilidad ambiental. El desarrollo de todos estos instrumentos, el de las visiones iniciales en los años 60 y 70, el primer gran acuerdo que fue Ramsar sobre humedales, que fue un acuerdo emblemático por su importancia global, el informe Bhutan del 87, la Cumbre de la Tierra del 92, la adopción del protocolo de Kioto que desarrolla compromisos en el tema de cambio climático muy específicos, los objetivos
de Desarrollo del Milenio en el año 2000, Río en el año 2002, eh, Río más 20 en el año 2012, los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el año 2015 y el Acuerdo de París en el año 2015 también, que son como grandes hitos en términos de la construcción de una institucionalidad, una normatividad y unos compromisos en torno al desarrollo sostenible. Esto muestra la evolución del concepto, un concepto que ha ido evolucionando a lo largo de grandes dificultades de compromisos, porque es fácil entender que el desarrollo sostenible es absolutamente subversivo con respecto al statu quo y a los grandes intereses económicos, políticos, etcétera, que existen, porque el desarrollo sostenible significa una nueva cultura de producción y consumo y una nueva redistribución de poder. Y eso, pues, obviamente no es fácil. Hay mucha historia en este proceso de encuentros, de desencuentros, de posiciones de claro saboteo al avance, pero es parte de la evolución. Y es una parte, digamos, una evolución que puede ser lenta, podemos considerar que debe haber sido más ágil, pero es cierta, es una evolución que avanza. Y avanza en compromisos concretos. Aquí listo algunos, la Convención sobre Diversidad Biológica, la Convención, la Convención Marco de las Naciones Unidas para Cambio Climático, la Convención de las Naciones Unidas de la Lucha contra la Desertificación, la Convención Ramsar sobre humedales, la Convención del Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora, los CITES, que marca un escenario comercial muy importante para la protección de la naturaleza, la Agenda 2030 que ya mencioné, la Agenda 21 que se declaró en Río, el Río más 20 que establece una promesa de economía verde que tiene unos elementos constitutivos de enorme peso, estructura, armado técnicamente y políticamente. El protocolo de Kioto que establece los primeros compromisos de manejo de gases de efecto invernadero, el Acuerdo de París que establece ya un compromiso, los famosos compromisos nacionales, las contribuciones nacionales a la mitigación del cambio climático para mantenernos en un incremento no superior al 1.5 grados centígrados con respecto a la era preindustrial. El acuerdo de Escazú, que genera un marco político clave para el manejo de los temas ambientales y de protección tanto a los defensores del medio ambiente como a la naturaleza misma de los procesos. Todos estos elementos y acuerdos y compromisos tiene una cara que es la que yo quiero insistir en toda esta charla y es la valoración de la naturaleza, la incorporación de una visión de valor, de importancia en todos los escenarios políticos, técnicos, culturales y particularmente de desarrollo rural, que es el campo en el cual nosotros nos movemos. La valoración de la naturaleza arranca por una posibilidad de encontrarle un valor de tanto cultural, ambiental como económico. Y esa valoración hace que se considere el patrimonio natural como patrimonio. Y como patrimonio, en términos de opción, legado, de existencia, es una posibilidad que debe ser valorada, estimada. Y para eso se estiman particularmente los servicios ecosistémicos en concreto que genera esa naturaleza y las externalidades que esa naturaleza proporciona a los procesos humanos. Hay una instrumentación para la valoración económica, valoración contingente, o sea, el valor subjetivo que la gente le da a los servicios ecosistémicos, los costos de oportunidad en términos de tener o no tener unos recursos naturales, los precios hedónicos, es decir, los precios, la forma como los distintos atributos de carácter natural establecen
valores adicionales, valores agregados a un determinado bien, producto o espacio, o territorio, o suelo, etcétera. Los costos de reposición, que tiene mucho que ver con el tema de agotamiento y degradación de los recursos naturales. El aumento de nuestros países que están llevando cuentas nacionales ambientales, que básicamente miden cuántos recursos se agota en el proceso de producción y cuántos recursos se deterioran. La valoración de la recuperación de esos costos es una forma de encontrar el valor de la naturaleza. Hay en la aplicación, hay políticas de conservación, en la aplicación del modelo de desarrollo de valoración, se conduce a políticas ambientales y de conservación que permiten orientar recursos de inversión, tanto pública como privada, nacionales e internacionales, en el desarrollo de proyectos de evaluación de impacto ambiental, entendiendo el impacto ambiental como la posibilidad de medir en detalle y costear en detalle las alteraciones que una determinada acción o una obra, una vía, un sistema productivo, un desarrollo urbano, etcétera, tiene sobre la naturaleza. La compensación y pagos por servicios ecosistémicos, que tiene que ver con la idea de que si hay alguien que genera o contribuye a la generación o protección de los servicios ecosistémicos, por ejemplo, una comunidad que protege el bosque del cual depende la producción hídrica para el agua que utilizan unos productores en la cuenca baja, es claro que sería justo que esos productores que aprovechan esa agua retribuyan a quienes protegen la existencia del agua. Esa compensación por servicios ecosistémicos es un modelo de valoración de la naturaleza. La gestión de los recursos naturales en general, cuando se incorporan a procesos productivos y se asocian con el valor agregado, no en el sentido depredador como por ejemplo nos ha ocurrido con el suelo o nos ha ocurrido con lo que hemos llamado malezas, que ha sido un gran error, primero llamarlos malezas y luego destruirlas. Esa gestión de recursos naturales tiene igualmente un valor. Ahora, en la aplicación de todos estos temas de valoración, la aplicación es clara. Permite hacer políticas ambientales y de conservación, desarrollar proyectos con impactos racionales, compensar los pagos y crear toda una economía que circula de pagos de servicios por servicios ambientales y mejorar la gestión de los recursos naturales. En el ordenamiento ambiental es la modalidad instrumental con la cual estas estrategias, tanto de objetivos de sostenibilidad como de valoración, se llevan al terreno. Y el ordenamiento ambiental parte del principio de que se puede regular el uso del suelo, es decir, se puede determinar con claridad qué es lo que nosotros queremos que el suelo, en qué queremos que se use el suelo. Y en eso estamos, generando una serie de criterios y procesos que tienen que ver con garantizar la sostenibilidad, que es el propósito y objetivo fundamental, pero también introducir un principio de precaución en el ordenamiento. Y el principio de precaución es uno de los principios que rige todo este tema ambiental, que está sometido a una gran incertidumbre, por supuesto. Pero en los principios ambientalistas, cuando hay incertidumbre, se aplica el principio de precaución. Es decir, si no estoy seguro, me abstengo. Que es todo lo contrario de lo que muchos grupos de interés y grupos de poder pelean. Y es, si no hay seguridad garantizada, no me restrinjan nada. El otro de los principios es un principio de prevención, es decir, ser anticipativos, proteger anticipándonos y no remediándonos. La participación pública, es decir, el comprometer a la sociedad en su conjunto. El principio de equidad, es decir, garantizar los derechos de todos.
La integralidad, como todos estos temas territoriales y desarrollo rural, esa visión compleja integral. En los enfoques de ordenamiento ambiental hay distintas formas de aproximación. Hay ecosistémicas, adaptativos, multinivel, transversales, que se traducen en metodologías que han sido suficientemente desarrolladas e implementadas y los países lo han incorporado en normas y en guías y en instrumentos de aplicación muy concretos. En el ordenamiento ambiental, los instrumentos típicos, clásicos que se utilizan son los planes de ordenamiento territorial, donde en cada territorio local o regional o nacional o inclusive global se establecen normas, directrices, objetivos específicos que afectan el uso y la ocupación del territorio. Es decir, generan las lógicas de dónde se puede intervenir, en qué cantidad, cuánta población puede alcanzar a albergar este ecosistema, qué usos se pueden aplicar o no. La zonificación ecológica y económica, entonces, es un instrumento clave, porque eso significa que a todo esto tenemos que llegar a unos mapas, tenemos que llegar a unas delimitaciones, y esas delimitaciones y zonificaciones establecen, aquí va a haber, se puede hacer agricultura de este tipo, aquí se puede hacer forestería, aquí se puede hacer desarrollo urbano, aquí se puede hacer minería, y aquí no se puede hacer ninguna ciudad en zonificaciones específicas. La evaluación de impacto ambiental es otro de los instrumentos que, como mencionaba, mide y en forma concreta determina y condiciona o restringe las acciones, ya no en cuento, no en historia, sino en términos absolutamente concretos. Los sistemas de información geográficos son la herramienta que ha venido revolucionando en el último tiempo toda la aplicación de esos instrumentos porque nos permite conocer de una forma integral y más práctica todos estos elementos. Finalmente, pues están las áreas protegidas que ya mencionamos, que obviamente aparecen como uno de los elementos constitutivos de estas estrategias. Esos determinantes de uso del suelo, entonces se establece, hay áreas de protección, hay áreas para infraestructura crítica o servicios públicos, hay áreas para uso residencial y comercial, hay áreas para uso industrial y de producción, o hay áreas para uso agrícola y rural, hay áreas para turismo y obviamente están todas las áreas con restricciones. La evaluación ambiental, entonces, acompaña todos estos procesos de zonificación, de ordenamiento, eh, digamos, de gestión ambiental en última instancia. Entonces, en estas metodologías de la evaluación ambiental, de definición del alcance, la identificación de los impactos, la identificación de una línea de base, la predicción de los impactos que puedan tener los modelos tecnológicos de intervención, la evaluación de alternativas, que es uno de los temas fundamentales en todos los temas de política pública y para el desarrollo rural. Es ¿cuál es la alternativa mejor que vas a escoger en el modelo de desarrollo rural que se pretende? De acuerdo con esa evaluación ambiental. Eh, el tema de mitigación y plan de manejo ambiental, el concepto de plan de manejo ambiental, que significa que por un lado se miden los impactos, pero los impactos no significa que como hay impactos yo no haga nada, sino que yo tengo que hacer un plan para manejar esos impactos, o sea, para minimizarlos, corregirlos, compensarlos, etcétera. Los procesos participativos, el monitoreo y seguimiento, todo eso es parte de la evaluación ambiental y hay unas herramientas de auditoría ambiental, herramientas de evaluación de riesgos ambientales, de ciclo de vida de los proyectos, de evaluación ambiental estratégica e impactos ambientales. Todos esos instrumentos son instrumentos muy formalizados en las normas y establecidos como con rigor, o sea, cada acción y cada proyecto tiene que tener un análisis de impacto ambiental. Y por último, menciono un tema que es crítico y como que redondea todo esto, y es el estudio de capacidad de carga, que al final lo que nos dice es, eh,
La protección no es absoluta y lo he mencionado repetidas veces. Eh, Se puede intervenir en cualquier ecosistema, pero de acuerdo con la capacidad de carga del ecosistema, es decir, con la capacidad que tiene un ecosistema para recuperarse después de una intervención. Esa capacidad de carga me dice, por ejemplo, en un parque natural, que yo voy a hacer ecoturismo, la capacidad de carga me dice cuántos turistas soporta ese ecosistema sin que se deteriore. Y eso significa, entonces, la evaluación de impactos, por supuesto, pero el monitoreo y gestión adaptativa para responder eh, eh, eficientemente a las alteraciones que se van dando en los ecosistemas. La modelización y simulación para hacer las estimaciones de capacidad de carga, la zonificación de acuerdo con esa capacidad de carga, la aplicación de modelos SIG para hacer todo el tema de mapeo, las normas y límites y sanciones y modelos de control, modelos de supervisión, modelos de autogestión, de autocontrol, modelo de gestión de bienes comunes y los incentivos económicos que posibilitan o restringen el uso de esos ecosistemas. Entonces, como vemos, el tema ambiental es un tema fundamental en el desarrollo rural. La valoración de lo ambiental es determinante de qué vamos a hacer y qué podemos hacer para hacer desarrollo rural, manteniendo los propósitos de sostenibilidad en el tema ambiental. Bien, aquí terminamos la próxima sesión, que será mañana, martes, que ya será presencial. Discutiremos y atenderemos las preguntas y las inquietudes sobre todo este proceso que hemos visto sobre la dimensión ambiental. Muchísimas gracias.